Muy buenas tardes, mi nombre es Giselle Cruz y el día de hoy vamos a conocer acerca de la realización del amperio o ampere, como también se conoce, y la importancia, ¿verdad? Pues que éste tiene, así como también los métodos que existen y las ventajas y desventajas de un método y de otro, así como también cuál método es mejor utilizar dependiendo del caso que se necesite. Para iniciar, ¿verdad? Con este tema, pues sabemos que el amperio es la unidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades y se define en la actualidad en términos de constantes fundamentales de la naturaleza, que fue un cambio muy importante que ocurrió en 2018 y que fue finalmente aplicado en 2019. La definición moderna del amperio está basada en dos constantes fundamentales de la naturaleza que son la constante de Planck y la carga elemental. Vemos aquí en pantalla la nueva definición del amperio que fue establecida y cómo ésta se correlaciona entre sí. La carga elemental, la constante de Planck, así como también la frecuencia de transición cuántica que generalmente puede ser de los átomos de cesio o de rubiceno. Y esta definición elimina la necesidad de un prototipo físico como el medidor de corriente de la ley de Ampere original y establece una base más precisa y reproducible en la medición de la corriente eléctrica que conocemos al día de hoy. A su vez, el método del efecto Josephson-Hall es una combinación, ¿verdad?, del efecto Hall cuántico y el efecto Josephson, que son dos fenómenos físicos que se utilizan para obtener el amperio a través de la ley de Ohm. En el caso del efecto Hall cuántico se utiliza como patrón primario de resistencia y para poderlo producir se somete una muestra de materiales semiconductores a una temperatura muy baja y a un campo magnético intenso, lo cual produce una resistencia transversal llamada resistencia Hall, que depende de las constantes universales que ya conocemos, ¿verdad? Y que vemos aquí. En el caso del efecto Josephson, se utiliza para obtener el voltio, se produce cuando hay una corriente eléctrica por efecto túnel entre dos superconductores separados y el efecto Hall cuántico tiene la propiedad de ser muy preciso. La cuantización de la conductancia de Hall ha permitido definir una nueva práctica estándar para lo que es la resistencia eléctrica. Algunas ventajas y desventajas de ambos, de este método, ¿verdad? Vamos a centrarnos en cuatro principales ventajas. En el caso de este método, pues tiene una alta precisión y exactitud. Como acabamos de ver, utiliza dentro de su fórmula, dentro de su ecuación, lo que son las constantes de Planck y la carga elemental, lo que permite, ¿verdad?, una medición muy precisa de lo que es la corriente y también la resistencia. Es igualmente muy reproducible. Los resultados obtenidos a través de este método son altamente reproducibles, lo que significa que pueden utilizarse para establecer estándares de referencia con un alto grado de confiabilidad. Asimismo, tiene independencia de factores ambientales, ya que son menos sensibles a interferencias externas como fluctuaciones térmicas y ruido en comparación con otros métodos que son más tradicionales. Asimismo, tiene una vinculación directa con lo que es la definición del amperio. En el caso de las desventajas, pues requiere condiciones experimentales específicas, temperaturas extremadamente bajas, y para poderlo lograr, ¿verdad? Se necesitan equipos sumamente especializados como refrigeradores criogénicos. Así también la complejidad del sistema experimental. Estos experimentos que utilizan este método son técnicamente complejos y requieren condiciones muy específicas de fabricación de superconductores de alta calidad, lo que puede ser a su vez costoso y desafiante.
Asimismo, tiene una alta sensibilidad a las imperfecciones, ya que se hace de manera experimental, lo que podría afectar la precisión de las mediciones y requiere un laboratorio de alta tecnología con igual equipos bastante sofisticados y costosos, lo que limita el acceso a estos métodos a laboratorios bien equipados. En el caso de la bomba de electrones, pues este método es una técnica experimental que se utiliza para medir la corriente eléctrica con una precisión extremadamente alta, basada en el flujo controlado de electrones en un dispositivo especializado. Se utiliza en dispositivos de medición de alta precisión para determinar la corriente de electrones en un sistema dado. Y bueno, pues ¿cómo funciona? Pues primero se generan y se controlan esos electrones, luego se hace una medición precisa de la corriente y por último entonces se relaciona con lo que es el amperio. En la práctica, estas mediciones realizadas mediante bombas de electrones pueden servir para calibrar los sistemas de medición de corriente eléctrica en base a los principios cuánticos y fundamentales que sustentan la definición moderna del amperio. Es decir, que este método puede utilizarse como un método de calibración de otros métodos. En el caso de la bomba, del método de la bomba de electrones, las principales ventajas que tiene este método, pues es la precisión extrema, la reproducibilidad, la conexión con la constante de la carga elemental, así como la independencia de la temperatura en algunas condiciones. Y en la parte de las desventajas, pues vemos la complejidad técnica que presenta el método. El diseño y la operación de una bomba de electrones son técnicamente complejos, requieren dispositivos extremadamente delicados y controlados como microelectrodos y sistemas de vacío de alta precisión, así como también requiere de condiciones específicas de presión y de ambiente que aunque son menos estrictas que el método Jobsenson, las bombas de electrones todavía necesitan condiciones específicas de presión y temperatura para funcionar de manera óptima. Esto hace que no sea adecuado para aplicaciones fuera de laboratorios especializados. La escalabilidad es limitada, aunque el método es muy preciso, para corrientes pequeñas puede ser difícil de aplicar para corrientes de gran magnitud, ya que controlar y contar los electrones con precisión se vuelve todavía más desafiante en escalas mayores. Así como también, y como veíamos en el método anterior, requiere equipamiento costoso y especializado. Para poder generar este método, se necesitan una bomba de electrones y lo que limita su uso en laboratorios de investigación avanzados. Si nos vamos a comparar ambos métodos, pues cada uno, ¿verdad? Tiene niveles de precisión, condiciones necesarias, la complejidad técnica de cada uno, el costo, la reproducibilidad, la escalabilidad y el uso de los recursos, como acabamos de ver ahora. Y vamos comparando uno a uno, vemos que Jobson-Hall cuántico tiene una alta precisión relacionada con la constante fundamental de carga elemental y de Planck. Y el método de la bomba tiene alta precisión en lo que es el conteo de los electrones individuales. En las condiciones necesarias, el método de Jobson requiere temperaturas extremadamente bajas, equipos criogénicos para poder realizarse y el método de bomba de electrones requiere condiciones de vacío y control preciso. En cuanto a la complejidad técnica, ambos son complejos, tienen una complejidad alta, ambos son costosos y ya en la reproducibilidad sí podemos ver una diferencia porque el método Jobson-Hall tiene una reproducibilidad muy alta debido a la exactitud cuántica y el método de bomba de electrones también, ya que mide el paso de electrones con precisión. En la escalabilidad, si hay una diferencia significativa, pues em, el método de bomba de electrones
En mediciones muy grandes no es recomendable, sino que es aplicable en mediciones pequeñas a nivel de laboratorio. Y en ambos casos se requieren equipos de tecnología de alta precisión y control de electrones o requiere tecnología criogénica avanzada en el caso del método Jobson-Hall cuántico. En cuanto ya a la parte de resultados, vemos cómo el efecto Jobson-Hall cuántico es más adecuado para mediciones de resistencia y corriente en el contexto de la metrología fundamental y la definición precisa de unidades eléctricas, aunque tiene limitaciones debido a los requisitos criogénicos que son necesarios para poder aplicarse. Por otro lado, el método de la bomba de electrones tiene la ventaja de ser un enfoque directo para contar electrones, pero está más limitado en cuanto a la escalabilidad y el equipo necesario que se requiere. Y si vemos uno y otro, nos preguntaremos cuál es más utilizado hoy en día. Y bueno, vemos cómo el efecto Jobson-Hall cuántico es más utilizado, es más práctico y es más aplicado en el campo de lo que es la metrología eléctrica y en los laboratorios de alta precisión. Vemos algunos ejemplos de cómo este método aporta a lo que es la definición estándar de unidades, específicamente para lo que es la unidad de corriente, que es el amperio, y la resistencia, el ohmio, en la metrología moderna. Así también tiene una muy alta precisión y capacidad de reproducir esos resultados, por lo cual es muy comprendido y ampliamente utilizado en la metrología moderna. Así también muchos laboratorios nacionales de metrología como el NIST de los Estados Unidos y el NPLD en Reino Unido y el PTB en Alemania lo utilizan, así como también lo que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas utilizan este método para mantener la precisión y uniformidad de las unidades del sistema internacional. Hasta aquí llega nuestra participación en el día de hoy. Muchísimas gracias.